parte creativa pueda sacarnos un poquito de estos días de estar dentro de casa. Y bueno, pues de todas formas, como una comunidad que hemos hecho ya de gente que estamos trabajando con el tema del café y con la pintura, y de hecho quiero que compartan sus trabajos para el canal que está. En el canal hay una parte que indica el correo electrónico donde pueden mandar esos trabajos, y cuento con ellos porque estamos preparando una exposición virtual para hacer todo eso. Bueno, pues aquí no es que me he traído el desayuno, es que esto va a ser muy importante, porque miren lo que vamos a hacer hoy. Pues sí, dedicado al lobo de Reño, nuestro lobo de Reño tan característico, tan bonito, y vamos a hacer un logo chiquitito. Entonces vamos a utilizar esto, y no es para hacer el desayuno, que parece que me he traído el desayuno hoy, sino es para hacer el círculo ese que ustedes ven, porque lo ideal es que vamos a utilizarlo varias veces, porque vamos a hacer una serie sobre diferentes elementos naturales de la isla del Hierro. Entonces quiero que todos tengan como un cierto enmarcado alrededor, ¿vale? Bueno, pues empecemos a trabajar en ello. Empezamos con nuestro instrumento especial que hemos traído hoy para empezar a hacer este ejercicio. Bueno, pues ahora con mucho cuidado para no manchar el folio empezamos a pintar los bordes con el café. Podemos utilizar el número 2 para que no sea demasiado flojo, porque como lo vamos a marcar encima del folio, pues hay que tener en cuenta eso. Recuerden siempre lo de los folios, que si no tienen cartulinas en casa, pues pueden coger un folio y van pegando varios folios con papel de pegamento de barra superpuesto con 3 en folio, está muy bien y se puede trabajar bastante bien. Ahora con mucho cuidado lo ponemos encima del folio. Seguramente esta operación tendremos que repetirla como mínimo 2 veces, porque hay lados que absorben más rápido el café, otros menos, entonces queda de forma irregular. Lo importante es marcar la línea, ¿no? Ahora miramos con cuidado donde tenemos el punto de referencia y volvemos a hacerlo. Esto es porque vamos a hacerlo para varios ejercicios, entonces seguramente lo ideal sería que utilizaran siempre esta medida para los ejercicios que vamos a hacer con la naturaleza del hierro, con diferentes elementos, y entonces hay que tenerlo. Ahora completamos aquí un poquito con el pincel, con el número 2, o bien pintarlo directamente o hacerlo otra vez lo mismo, ¿no? Depende también de la habilidad de cada uno. Hay gente que supongo que no le importará marcarlo la curva directamente a mano, o hacemos otra vez la operación, que tampoco cuesta tanto, saber más o menos por dónde estamos, dónde tenemos las carencias de donde nos falta el café, y ahora marcamos encima otra vez, con mucho cuidado, apretando un poquitito y para que vayan sopando un lado del otro. Si se dan cuenta, a veces los recursos que vamos a utilizar, a veces es porque nos pasa en la vida diaria, ¿no? Esto cuántas veces lo hemos hecho, que el círculo perfecto nos deja en una mesa cuando dejamos la mancha, y es bastante útil para este tipo de cosas. Ahora vamos a marcar un punto de referencia para que después coger para unas cosas que son las medidas. Cogemos más o menos el centro, más o menos este punto, cogemos una línea imaginaria de un lado para el otro, vertical y horizontal, y marcamos en el centro un triángulo invertido, pequeñito, porque esto nos va a servir de proporción para otro tipo de cosas. De esta forma nos sirve de referencia para lo que vamos a explicar ahora con un papel, y vamos añadiendo diferentes cosas. Bueno, ahora vamos a utilizar, como hemos hecho otras veces, un papel o un cartón, pero en este caso va a ser un papel chiquitito, recortado, para coger las medidas. ¿Por qué? Porque las medidas son muy importantes en este ejercicio. ¿Por qué? Porque es la proporción. La proporción es lo que hace que las cosas tengan unas determinadas medidas, y si cambiamos la proporción, este lobo chiquitito puede convertirse en un lobo más grande. ¿Por qué? Porque podemos alargar la cara, de alguna forma su rostro, y entonces el hocico puede salir más largo, las orejas más grandes, entonces va a parecer mucho más mayor. Eso también pasa cuando hacemos un retrato. Pero bueno, en un elemento sencillo como es un animal en este momento, pues podemos utilizar la medida, vamos a utilizar el hocico como medida, como vamos a ver ahora, para coger todo el resto del conjunto. Con un papelito nos va a servir muchísimo para poder hacer todas esas medidas. Bueno, pues ya con nuestro papel podemos coger un folio o un trozo de cartulina. Tenemos la referencia de, marcamos primero lo que sería la parte de arriba del triángulo, lo que es esa referencia, esa medida, y con esa medida vamos moviéndola de un lado para el otro. ¿Por qué utilizamos un folio y una regla? Pues realmente porque es más práctico y porque estamos buscando una proporción con respecto a la forma total. Entonces, dependiendo de cada uno de ustedes,
Si el triángulo lo hacen más grande o más pequeño, pues la proporción será diferente. Medimos estos puntos, si se dan cuenta son hacia arriba, marcar como el eje 1, marcamos aquí donde empiezan estos puntos, serían 4 en este caso, y ya tendríamos más o menos la altura. Ahora vamos a hacer lo mismo, cogemos otra vez la referencia del triángulo y marcamos hacia la parte de abajo, ponemos un punto. Ahora, con mucho cuidado, siempre situamos donde inicia el otro punto, sería esta parte de aquí, el segundo. Y con esta proporcionalidad seguimos marcando, pues también lo que nos pasa con el ancho. Aquí marcamos el ancho de triángulo, lo veríamos aquí, y ahora irlo trasladando hacia el lado izquierdo, nos va marcando la medida. Volvemos otra vez aquí, hacemos la referencia exactamente igual. Marcamos un lado y marcamos al otro. Aquí tendríamos para ver el ancho, que en este caso serían 2. Perdón, 3. Y ahora tenemos el lado izquierdo para marcar también el ancho. Esto que parece bastante complicado es que nos sirve bastante de guía, ¿no? Para que no nos quede desproporcionado después la cabeza del animal. También muchas veces ustedes ven a gente cuando está pintando que está midiendo con el lápiz, pues a esto se refiere, ¿no? Que vamos cogiendo diferentes proporciones y vamos marcando diferentes medidas. Parece una mirilla telescópica, pero realmente es que esto nos va a ayudar a marcar todos los ejes, ahora para marcar todo lo que es el animal. Ahora con estas referencias nos hace muchísimo más fácil trabajar. Paramos la imagen para que vean un poco cuántos puntos hay que hacer por un lado o por el otro, y respetando esa medida empezamos a trabajar. Ahora, lo que nos queda es empezar a marcar las referencias con respecto a estas medidas. Empecemos, por ejemplo, con el ancho del hocico del lobito. ¿Qué vamos a hacer, no? Porque como es un cachorro, pues vamos a marcar esta parte de aquí, bajamos y hay una cierta curvatura aquí, de esta forma. Este sistema es mucho más natural que marcar cuadrículas. Muchas veces explican con la cuadrícula, y la cuadrícula lo que hace es que da las formas como más acartonadas, más planas, y nos acostumbramos no a educar el ojo para saber las medidas, sino ir directamente. Aquí tenemos también una media división, que sería lo que es la boca. Entre estos dos puntos hay que dividir la mitad, marcamos de esta forma, y al redondear nos queda esta curvatura que podemos marcar de esta forma. Entonces, de esta manera tenemos la división para hacer la boca. Ya la tenemos más o menos marcada. Ahora, en la parte de arriba del hocico marcamos también las medidas que tenemos ahí. Tenemos el punto que tenemos ahí con respecto a la parte de abajo. Y en el punto número 2 marcaríamos aquí una referencia que nos va a guiar después para marcar otros elementos como los ojos o otras cosas de los hocicos, ¿no? El hocico del animal realmente ya lo tenemos marcado de esta manera. Ahora, con la terminación, teniendo en cuenta los puntos de referencia, marcamos el principio de los ojos. Marcamos solamente como si fuera una U invertida y después empezamos a redondear la parte de abajo para hacer el círculo. No directamente hacer el círculo, no se los aconsejo porque a veces nos queda deformado por un lado o por el otro. Esas pequeñas referencias sin darle muchos más detalles, y ahora empezamos a hacer los anchos. El ancho, si se dan cuenta, también es la curvatura que tenemos ahí. Tener en cuenta más o menos la distancia, que sería como si fuera un punto de lo que hemos marcado anteriormente, y ahora hacemos lo mismo con respecto al ancho. Como se está viendo más un lado que del otro, buscamos el eje aquí, la redondez esta, marcamos varios puntos de referencia para no hacerlo directamente con la línea, sino que si se nos estropea, siempre es mejor marcar varios puntos para guiarnos, porque es una forma cómoda de no perdernos cuando estamos marcando líneas. Si lo que hacemos directamente, pues nos puede dar error y nos puede dar fallo. Que en el tema del café es bastante complicado a veces resolverlo. Lo único, ponerle agua con una servilleta al lado y se puede borrar más o menos bien. Ahora, si empezamos a darle ese tipo de terminaciones, porque son pelos, hay que darle como no lineales, sino que sean realmente esos pelos, ¿no? Ahora marcamos la distancia para marcar lo que son las orejas. Si se dan cuenta, el eje va desde la terminación de los ojos, en este caso, y el otro está desde el principio. Entonces empezamos por aquí, en los lados derechos de donde están los ojos, marcamos los ejes donde empieza el desnivel que definirá después las orejas. Entonces, al tener ese eje
que va bajando, ya tenemos donde empezaría a marcarse la oreja, de esta manera. Volvemos a recuperar nuestra medida del papel. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a marcar en el eje que tenemos ahí, marcamos varios puntos de referencia y con esto ya tenemos la altura de la oreja. De esta forma, por eso es tan importante, si se dan cuenta, el tamaño con que hagamos el triángulo invertido, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos define todo el conjunto del animal y todas las medidas. Si hacemos muy grande, pues se nos va a salir fuera del círculo. Entonces, pequeño un poquito, hacerlo más pequeño y nos queda mejor. Bueno, aquí ya tenemos pues un triángulo que serían las orejas. Tiene una cierta ángulo, ¿sabes? Una redondez. No es un ángulo totalmente recto, ¿eh? Cuando hagamos el triángulo hay que tener en cuenta eso, porque si no nos va a quedar demasiado rígidas las orejas y realmente no son así, sino tienen como si esa cierta curvatura. Bueno, nuestro lobo vamos a situarlo, vamos a hacerle como dos patitas y como si estuviera alongado en una especie de caja de madera, ¿no? Entonces vamos a marcar donde irían las patas y aquí estamos cogiendo de referencia la parte de arriba. Si se dan cuenta, donde empieza la oreja, por ejemplo, en este caso, y donde empieza la otra, vamos a marcarlo de referencia para empezar a marcar la terminación de la pata. Aquí redondeamos un poco, esta parte es un poco más fácil, redondeamos en la parte de arriba y ahora nos tocaría redondear en la parte de abajo. Bajarlo un poquito así, es como un punto y es como un triángulo realmente, para que no quede como un oso polar, ¿no? Sino que realmente tiene como unas pezuñas y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora con el cartón marcamos otra línea. Bueno, una vez que ya tenemos, si se dan cuenta, el contorno que tenemos ya, que se va viendo la figura de nuestro lobito, pues de alguna forma vamos a darle contraste. ¿Qué ocurre con el café? Que el café tiene, como si fuera por así decirlo, una escala muy reducida, tiene unos marrones muy oscuros y unos tonos muy claros, y el blanco, pero no nos deja mucho más. Entonces hay que oscurecer bastante el fondo en este caso, para que la cara del lobo después nos destaque. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Oscureciendo el fondo. Entonces, en el fondo lo que vamos a hacerlo con un café bastante espeso, del número 1, pero vamos marcándole con más cantidad de café que de agua. Y siempre, incluso lo ideal sería darle varias capas. Yo, por ejemplo, en este caso, lo que he hecho es pintarlo, lo dejo secar un poquito y después vuelvo a retomarlo para que quede bastante oscuro. Venga, vamos con un pincel un poquito más grande y empezamos a dar ese fondo. Bueno, ya salimos de una parte de solamente de las medidas y ahora con el pincel más grueso lo que estamos haciendo es perfilar los contornos. ¿Para qué? Para que parezca más el pelaje del animal y la suavidad de los contornos se nos va marcando de esta forma. Esta sería la base y de esta manera ya tenemos la base, por ejemplo, del cajón de madera donde se va a sustentar el logo. Esta parte es mucho más divertida que lo que hemos hecho anteriormente, porque lo que hemos hecho anteriormente es mucho más limitado, no podemos salirnos fuera de las medidas para que nos marque toda la proporción. Entonces aprovechemos un poquito esta soltura para añadir más cantidad de café y podemos incluso hacerlo con varias capas. Entre más oscuridad tengamos en la base, pues esto nos dará más contraste. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esas terminaciones, si se dan cuenta, miren por ejemplo en la cabeza y en la pata, he dejado una especie de espacio, porque sería lo que sería el cuello, por así decirlo, del animal. Entonces aquí podemos hacerlo de una forma más suelta y con varias capas, y nos puede quedar un efecto mucho más oscuro, más denso. Aquí la mezcla de café he tenido que hacerla mucho más espesa. ¿Por qué? Porque había demasiada cantidad de agua. Y este sistema de la pintura en café tiene una cosa muy bonita, que cuando se seca realmente queda ese efecto como más acaramelado, ¿no?, del color, y queda un efecto muy oscuro que queda muy interesante. También es verdad que la gente que tenga acuarelas en casa y que quieran darle fondos de color, también se lo pueden hacer con el mismo fondo. El proceso es el mismo prácticamente, entonces se podría dar un fondo, por ejemplo, rojo en este caso, otra tonalidad, y nos ayudaría de la misma manera. Pero bueno, para practicar lo del tema del café, que es lo que estamos haciendo, es más bien también porque
todo el mundo no tiene el material en la casa y era para adaptarnos a una cosa que podía tener todo el mundo en su casa, que es mucho más fácil conseguirlo en supermercados y no estamos dependiendo de las tiendas y demás. Bueno, la terminación aquí hay que tener en cuenta que eso, que el pelaje no termina en línea recta. Se los digo porque muchas veces en clase lo veo muchísimo, la manía esta de remarcar, ¿no? De remarcarlo absolutamente todo. Yo siempre digo que muchas veces ese tipo de tratamiento que uno siempre le da es debido a las manualidades, porque las manualidades tienden siempre a ser todo como muy remarque, de pintura en tela, por ejemplo, de ese tipo de manualidades. Siempre se tiende mucho a perfilar, ¿no? A remarcar demasiado, y eso hace que también las formas pierdan naturalidad. En este caso es muy importante porque si el lobo lo remarcamos mucho alrededor, quedaría, para que me pudieran entender, es como si fuera una textura muy lisa, que no correspondería con el pelaje del animal. Y ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí, en la parte que tenemos esta zona, podemos incluso con el pincel, ajustándolo de esta manera. Si quieren probar primero en un folio, pues lo más aconsejable para que no se les quede muy manchado. Y de esta forma ya tienen un perfil que les va a definir todo el contorno. Ahora vamos a hacer la madera. Si tienen alguna duda cómo se hace con algún proceso, pueden utilizar el vídeo dedicado al bodegón de viticultor, dedicado al vino, que también en la mesa aparece este tipo de efectos, ¿no? Que es hacerle el nudo de la madera poco a poco, sin mucha prisa, sino despacito, ir marcando los nudos de la madera, ir alargando la pincelada para que se vaya definiendo lo que es la madera y la textura que vamos a tener. Entonces, de esta manera podemos alargarlo. Esto lo que ocurre es que, como son líneas horizontales, nos da un contraste interesante con respecto a la parte del lobito que tenemos en la parte de arriba, ¿no? Que es más vertical. Y así también dulcifica la imagen, no queda una cosa tan rígida. Entonces la madera siempre es un buen recurso para que nos quede muy... Bueno, ahora en la parte de atrás vamos a añadir una vegetación con el café para que nos dé contraste, para que no nos quede todo igual, y así el fondo, que esté oscuro, también tenga profundidad. Por eso las superficies totalmente lisas quedan bien para algunas cosas, pero es verdad que cuando tengamos así algo natural, siempre es interesante dotarle como de matices, de diferentes tonalidades, y más que tonalidades y de intensidades, ¿no? De color, para un poco dar profundidad y que no nos quede todo homogéneo y no nos quede todo igual. Así muy suelto, y que cada uno puede utilizar, incluso puede utilizarse pues incluso hasta el dedo para marcarla. Hay que siempre tener cuidado con el remate que le hagamos para la parte oscura, para no estropear el pelaje, ¿no? Del lobo alrededor, como decíamos. Y bueno, aquí también podemos aprovechar para perfilar un poco el contorno, la curva que a veces nos deja esa rebaba final, que a veces al secarse el café no nos queda tan limpia, pues podemos modificarla y podemos darle como más detalle. Ahora con el número 1, siempre con mayor intensidad,
pues empezamos a marcar también lo que ya serían los ojos. Esta parte es muy delicada y muy importante. Yo les aconsejo que utilicen otro folio para marcarlo, para probar, y hacer una U. Si se dan cuenta, una U marcada ahí. Es muy importante dejar la reserva de blanco, no completarla, y siempre ceñirse a los pasos, porque muchas veces pensamos, no, vamos a terminar con una U entera, vamos a hacer un círculo entero. No, dejen los espacios en blanco porque son muy importantes. Entonces aquí hay que remarcar una U y después debajo, y nunca marcar directamente un círculo para que nos quede más un efecto de elixir. Ahora sí unimos un poquito la parte de la U que habíamos marcado al principio más oscura con la zona alta para que nos dé un degradado. Ahora marcaríamos el ojo derecho, el nuestro, el ojo como nosotros lo estamos viendo, el derecho, con el mismo proceso. Marcamos la U y después marcaremos la U en la parte de abajo. Ya esto nos va marcando una cierta expresión del oso, ¿no? Entonces es importante la parte de arriba, después ya iremos matizando y iremos dando diferentes matices de la expresión incluso del animal, ¿no? Que podemos modificarlo. Simple y llanamente marcando lo que son el párpado. Y es increíble cómo se puede cambiar la expresión solamente con esa parte. Pero bueno, eso lo hacemos más adelante. Aquí nos vamos ahora también a dejar una pequeña reserva en el hocico de blanco. Ese hueco blanco hay que dejarlo como está, para no cubrirlo todo entero, y después ya matizamos alrededor de él, pues con un poquito de marrón del café, y con el número 2 podemos darle pues eso, algunas sombras. Ya empezamos como ya la parte de arriba estaba un poquito seca, el número 2 que ocurre, que como es más transparente el color, no nos va a estropear lo que hicimos antes. Si nos ensopa demasiado y nos coge demasiado color, podemos coger un poquito un paño, una servilleta, y con esta servilleta, pues un Kleenex en este caso, podemos apretar un poquito, y al apretar, pues el color que le habíamos dado anteriormente se queda debajo y la tonalidad más clara se queda en la parte de arriba. De esta forma hacemos como una escala de grises. Si pusiéramos directamente el tono más oscuro de abajo, pues no nos quedaría bien. Ahora, por ejemplo, el punto final, incluso se puede hacer esperando que se seque bien la base, y varias veces incluso con el culete del pincel, como digo yo siempre, podemos marcarle este puntos de referencia, estos puntos de los orificios de la nariz con el café. Más empastado, el café tiene que estar menos soluble, sino con más cantidad de café, para que nos quede bastante oscuro, que es lo que nos interesa, para que se detalle. Bueno, una vez que tenemos ya pintado el fondo, ahora vamos a hacer una cosa muy importante con el pincel más finito, que es marcar los ritmos. Los ritmos en otras ocasiones también lo vimos. Me acuerdo que cuando hicimos el bodegón también lo comenté, lo de los ritmos, que los ritmos de cómo le pongamos las pinceladas hace que las cosas se redondeen o tengan formas diferentes, y en este caso pasa exactamente igual. Si pintáramos el lobo y encima los pelitos los vamos a hacer todos del mismo ritmo, o sea, hacia abajo por ejemplo, parecería que el lobo es plano. En cambio, si los peinamos como cuando los peinamos, si nos peinamos a un lado o si nos peinamos al otro, pues ese tipo de movimientos también se utilizan con el pincel. Aquí voy a marcarles los ritmos donde van a ir para que lo tengan totalmente en cuenta y puedan dibujarlo. Y sin ningún problema van parando el vídeo y lo van retomando para verlo con detalle, y después vuelven otra vez a dibujarlo. No intenten hacer las cosas rápido, siempre se los digo, porque sobre todo el café no permite tampoco tantas correcciones. ¿No te acuerdas? Muy bien, vamos. Empezamos a marcar las sombras de las que están cerca de los ojos, para que de alguna forma es como si estuviéramos peinando, ¿no? De hacerlo hacia la derecha en este caso, y el otro lado hacia la izquierda, y se va redondeando de alguna forma. Tenemos en cuenta aquí el ritmo del pelaje sería, si se dan cuenta, desde derecha a izquierda, perdón, de derecha a izquierda, y de la otra forma sería el contrario, ¿no? De izquierda a derecha. Perdonen, pero a veces me cuesta con las imágenes, como estoy pintando y estoy viendo, pues a veces me cuesta, ¿no? Pero bueno, aquí vemos en la orientación del pelaje cómo va en esa forma. No me hagan caso con el tema de la rapidez. La rapidez es porque también los años de experiencia de uno pintando pues se notan. Entonces ustedes háganlo despacito, no los hagan con esa rapidez, y date cuenta que estamos viendo imágenes a tiempo real, entonces no se fíen de eso, ¿no? Aquí voy marcando diferentes ritmos para que un poco vayan ustedes viendo cómo va a ir, y entonces de esta forma nos sirven de guía para saber después el pelaje, los diferentes ritmos que tienen dentro de la misma cara. ¿Por qué? Porque si no tenemos eso en cuenta, empezamos a hacer líneas como locos y al final resulta que las líneas no tienen nada que ver con el ritmo del propio animal.
Y eso haría que la cabeza no pareciera tan natural, no nos, que nos quedaría como más plana, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una hilera ya de pelo. Pues cuando voy a superponer la otra hilera, dejar, no siquiera dejar un espacio blanco, sino ir superponiéndola encima. Eso ya en sí mismo parece como si fueran varias capas de pelo. Aquí, por ejemplo, parece un husky siberiano, ¿no? Aquí parece que el típico perro lobo, ¿no? Pero aquí la característica de nuestro lobo es mucho más tupido, por lo menos en este modelo. Y aquí vamos a también oscurecer un poquito más el lado derecho y después vamos añadiéndole las líneas. De esta forma nos va quedando mucho más cubierto. Aquí, por ejemplo, el pelo, ya la parte de arriba podemos difuminarla de esta forma, extenderla, y teniendo en cuenta que debajo tiene esos ritmos. En esta parte de aquí nos guiamos por los pelos que tenemos en la oreja y aquí vamos bajando un poquito más. Es curioso porque encima los ojos tienen como esa cierta expresión como de enfado, parece, porque el ritmo ahí cambia totalmente. Entonces hay que también marcarlo para que cuando le hagamos los pelos, pues nos vaya quedando diferente. Este ejercicio es importante, ¿por qué? Porque aprenderíamos con el pincel a marcar los diferentes ritmos cuando estamos pintando. Y eso es muy importante para cosas incluso que parecen que no son tan importantes, como pero sí, el mar, por ejemplo, lo utilizamos bastante, este tipo de ritmo para definir la forma de las olas, pues, el tema de que si el mar está tranquilo o está en rebozo, diferentes tipos de mar se nota por, por la pincelada. Y eso sí es importante, ¿no? Pues aquí lo mismo, aquí los hocico, por ejemplo, aquí tiene un efecto como palmera, ¿no? Parece que está para un lado y para el otro. Y pintamos en el centro, entonces vamos difuminando, vamos extendiendo la pincelada hacia afuera, despacito. Eso sí, acuérdense lo de los pinceles, que si no tienes pinceles muy finos, este ejercicio sí es verdad que necesitan tener un pincel más que muy fino, un pincel que realmente responda, que funcione. Porque hay a veces que hay pinceles que cuando estamos pintando con ellos, los pelos se van para un lado o se van para el otro. Y incluso no les aconsejo que se pongan a cortar pinceles porque realmente no suele funcionar. Aquí, como les comentaba en otros vídeos, pueden comprarlo en la ferretería que está en El Cabo, la que está aquí en Valverde, delante de la gasolinera, y pueden conseguir pinceles allí de marcas de calidad que pueden trabajar con ellas sin ningún tipo de problema. Bueno, aquí tenemos aquí el pelaje, se une uno con el otro, se aguanta el pelaje que está en el hocico junto con el que está en el ojo, de esta forma, y ahora marcamos esta zona. Era necesario hacer el vídeo entero porque yo en principio pensé, digo, que es muy importante que no hacer esos vídeos que se van adelantando todo el tiempo, porque a veces damos por hecho de que podemos seguir los ritmos de esa forma, y no es real. Los ritmos hay que mantenerlos para que todo sea, que vayamos realmente trabajando de forma conjunta, ¿no? Porque si no, aunque yo me adelanto un poco, ustedes paren el vídeo y bueno, pues les ayuda, pero de esta forma, si montamos un vídeo con transiciones que van superponiéndose una encima de la otra y que vamos avanzando, pues falsea un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, las zonas estas oscuras son interesantes porque es la parte de abajo de la boca y eso hará después que no se vea el hocico todo plano, sino se vea que en la boca se diferente tonalidad, incluso es mucho más oscura. El problema muchas veces en este tipo de cosas es que si le ponemos mucha cantidad de intensidad con el número 1, si se dan cuenta, siempre estoy trabajando con un poquito de agua, muy suave la pincelada, incluso en un lateral, ahora no se va, pero voy mojando en agua de vez en cuando para que el pincel no me coja cantidad de pintura, ¿no? Aquí el pelaje también se va para un lado para el otro y vamos bajándolo un poquito para que ya los hocicos se vayan. Si se dan cuenta, miren qué cambio ha pegado, ¿no? Ha tenido un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque los ritmos del pincel hacen que se quede más definido la cabeza. Parece como si estuviéramos... parece que estamos bordando, ¿no? Parece que estamos añadiendo hilos, ¿no? La gente que ha hecho bordados seguramente entenderá a lo que me refiero. Que con los bordados muchas veces se utiliza este tipo de recursos para generar volúmenes y transparencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo de los ojos, como una especie de ojeras que tiene ahí, oscurecerlas para que destaque el ojo. Y ahora en el otro lado exactamente igual, para que nos quede todo más marcado y más definido esta zona. Esta parte de aquí, pues tenemos que tener en cuenta también, vamos a marcar los ritmos, que son como si fuera como las agujas de un reloj, ¿no? O sea, si se dan cuenta, se van todos hacia el centro
pero tiene una cierta curvatura para que vaya marcándonos ahí el ritmo hacia adentro. De esa forma vamos marcando de fuera hacia adentro siempre la pincelada para que nos dé esa suavidad cuando llega en la base. Y siempre, si se dan cuenta de eso, de fuera para adentro siempre. Marcamos primero la del centro para que nos sirva como guía y después ya marcamos las superiores y las inferiores. Bueno, ya empezamos a cubrir bastante esta zona y ahora empezamos con la parte de abajo exactamente igual, teniendo en cuenta los ritmos que marcamos antes, de la misma manera, hacia abajo y hacia un lateral. Esto lo que podemos hacerlo en varias sesiones, podemos descansar, volver a retomarlo, no hace falta que lo hagan de una sola vez porque es algo bastante tedioso, o sea, es un trabajo que ayuda mucho a concentrarse porque te evade bastante. A mí me gusta mucho eso cuando marcamos líneas por eso, porque muchos alumnos me lo comentan, ¿no? Que es como si entraran en un estado de meditación, incluso parece, ¿no? Como una tranquilidad porque, claro, vas cediendo todo el tiempo con el pincel y vas jugando con el agua. Y es muy interesante. Aquí en la parte del hocico hay que dejar esa pequeña reserva pegado al labio para que no se nos pegue. Y esa parte de oscuridad lo que hace es que el morro se levante, se quede como con más volumen. Y esta parte de aquí hay que oscurecerla un poquito más para que destaque mucho más el hocico. También es verdad que el café, a medida que se va secando, pues va cogiendo más color y más oscuridad. Y entonces hay que también tener un poquito de paciencia y esperar para que se seque. Siempre les digo que pueden utilizar un secador de pelo para poderlo utilizar para que se seque mucho más rápido. O si no, pues bueno, dependiendo del día que tengamos en la isla, podemos utilizarlo o no podemos utilizarlo. Ahora en la parte de las patas, en la parte de abajo, marcamos también lo que son los pelitos de las patitas hacia abajo y marcando siempre esa redondez, que es lo que nos da la suavidad después de la pata. Aquí haremos lo mismo. Incluso podemos sacar un poquito la pata hacia afuera e incluso vamos a añadir algo de color fuera del círculo para que no nos quede tan cerrado. Entonces añadiremos ahí alguna oscuridad. En esa línea que he marcado de referencia, pues haremos la pequeña sombra y añadiremos con el pincel más grande esta parte de aquí, esta zona, con la oscuridad, mucho más sombra en la parte de abajo. Hacemos así, muy bien, marcamos ahí para que un poco lo que es la pata se levante un poquito y se vea menos plano todo. Entonces la parte de abajo empezamos a añadirle toda esa sombra. Ensopamos un poquito con el Kleenex para que quede más suave, para que no nos quede demasiado fuerte, y después con un pincel más finito pues empezamos a hacerle como esas pequeñas caídas. Vamos a hacer como si fuera como cuando vemos una pared envejecida, ¿no? Que tiene como esos chorretes en la parte de abajo, y de esta forma nos queda integrado el fondo con el motivo, porque si no al final parecería muy brusco, ¿no? El cambio, ¿no? Depende también siempre del gusto, ¿no? Cada uno que marque también el gusto. Incluso habrá gente que a ese fondo blanco le quiere dar algún tipo de color, también se lo puede dar si tienen témperas en casa. Y que cada uno marque. Estoy deseando ver los trabajos que vayan haciendo en casa para hacer la exposición, porque es interesante, porque yo desde mi estudio voy haciendo estos ejercicios, pero no sé hasta qué punto ustedes están utilizando pues los recursos de ser más creativos, de tener más materiales, incluso con lápices de colores pueden utilizarlo. Pero yo sé que a veces en este momento que estamos todos en casa,
pues es complicado a veces sacar el ánimo para ponerse a hacer cosas, pero yo creo que es necesario, es una forma también de evadirnos, de irnos a otro sitio y de estar concentrados en otra cosa que siempre es más motivante que estar todo el tiempo viendo la televisión. La información hay que dosificarla un poquito y eso yo creo que este tipo de ejercicios nos ayudan a evadirnos un poco. Bueno, ahora con la oreja vamos a hacer lo mismo. Vamos a marcar primero un poquito de agua, porque la oreja realmente no solamente puede tener pelo directamente encima, sino la oreja lo que va a hacer es suavizarlo, igual que la pata es más clara, como más clarita la tonalidad, y eso tenemos que suavizarlo con el agua. De esta forma, a suavizarla de esta manera, después ya podemos darle las terminaciones de los pelos y todas las terminaciones que queramos en la parte de arriba. Ahora, incluso con el pincel, con el número 3, con bastante cantidad de agua, podemos darle encima de lo que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque la base está seca, donde le hicimos los primeros pinceladas del pelo, ya están medianamente secas. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que parezca un gris. Es como si fuera un gris intermedio, que es un marrón, pero realmente estamos como uniendo los pelos para que el pelaje de lo que es el lobo se vea mucho más suave y no se vea tan cubriente. De esa forma podemos definir más las luces y las sombras, pero ¿por qué? Porque ya tenemos la textura en la base, ya tenemos los pelos hechos y de esta forma nos queda mucho más marcado. Los contornos, le damos estas pequeñas ligeras sombras que lo que hacen es que ya generan más cantidad de volumen. Se dan cuenta, mira el cambio que ha dado el lobo, ¿no? Con realmente estos detalles, porque las sombras hacen que todo se integre, que no quede una cosa totalmente plano, y si no solamente se verían las líneas. Incluso aquí los ojos podemos darle un cierto toque de expresión, oscureciendo las bases, y el hocico también. Aquí vamos a poner esos pequeños puntitos. Ahora, una vez que ya hemos esperado para que se seque un poco más la base, y ahora empezamos a retocar también algunos detalles del hocico, por ejemplo, oscurecer un poco más los contornos que tenemos aquí, con el café más espeso, para que nos dé más detalle. Y también aquí estos puntos que nos pueden dar más oscuridad, sobre todo porque el café, a medida que se va secando, se va oscureciendo cada vez más, entonces nos permite retocar y darle unos toques que nos pueden venir muy bien para que se destaque más el hocico hacia adelante. Esto, por ejemplo, sería una sombra que tenemos en la parte de abajo, y de esta forma de alguna manera se adelanta, ¿no? Lo que es el hocico, y se queda como más levantado. Eso también depende del gusto y de que cada uno aporte lo que le gusta, ¿no? Ahora los laterales lo mismo, añadir pequeñas sombras para que destaquen un poco más, y siempre teniendo en cuenta el ritmo que tenemos en la base. Esas líneas que nos van marcando los ritmos que hemos dicho desde el principio, pues lo mismo, hay que irlos marcando siempre con ese punto de referencia. Estos detalles de las terminaciones, por ejemplo, del iris también son importantes porque cambian la expresión del ojo. Por ejemplo, esta pequeña sombra que se la podemos dar en la parte de arriba hace que la expresión totalmente cambie del animal. De otra forma parecería como más asustado, y de esa forma parece como más tranquilo, más suave la mirada. Entonces, este tipo de cosas influyen muchísimo a la hora de terminar. Aquí, por ejemplo, también la parte más oscura de la zona está de aquí, y después aquí oscurecer también las bases que tenemos aquí. Oscurecemos un poquito la base de esta manera. Y va destacando más el contraste de un tono y el otro. Al fin y al cabo, como es gris la superficie, pues por eso necesitamos mucho más cantidad de contrastes. Ahora, por ejemplo, estos detalles del propio pelo, cómo va cambiando las tonalidades, nos hace que nos quede muchísimo más bonita la imagen. Esto es muy característico de los lobos, ¿no? Que tienen como diferentes tonalidades en el mismo pelaje. Pues también con el café hay que marcarle esas líneas, siempre la referencia la tenemos debajo. Entonces también nos resulta más fácil marcarla de esta forma, porque la referencia siempre nos va a ayudar más, ¿no?
Al lado de las orejas también nos pasa exactamente igual. Oscurecer, tanto por un lado como por el otro. Y ahora nos dedicaremos también a rematar lo que es el contorno de la oreja, que tiene esos detalles del pelaje que habíamos dejado desde el principio con el fondo. Y ahora podemos darle más detalle, dentro como fuera. Y en las patas exactamente igual. Aquí vamos a hacer un poco las pezuñas que aparecen un poquito. Y algunas manchitas más oscuras que tienen en la base. Este ejercicio, aunque es largo, porque realmente tarda tiempo en hacerse, yo aconsejo que lo hagan de varios pasos porque tiene su complejidad, pero aprendemos muchísimo a manejar el pincel, a marcar los diferentes ritmos y a manejar las diferentes intensidades cuando uno trabaja con el pincel. Y eso siempre es importante, para no darle siempre los mismos tratamientos a todo lo que hagamos. Aquí, por ejemplo, oscurecemos un poquito también el borde de la madera, para que se meta más lo que es el osito. El osito no, perdón, el lobo, porque tiene como aspecto también de oso, parece como un oso, pero es un lobo. Y esta parte aquí, oscurecerla más en la parte de abajo y en la zona que tenemos aquí, donde se está agarrando de alguna manera. La oscuridad por un lado o por el otro siempre nos va a venir bien porque va a hacer que se levanten las patas, ¿no? de la madera, que no queden tan pegadas. Oscurecemos también los contornos de la parte de abajo. Y ya estamos dando los toques finales para que nos quede todo bien definido. Empezamos a añadir pequeños detalles como el interior de las orejas y algunas cosas que van quedando. La idea sería parar la imagen y que ustedes puedan ver todos esos detalles y que los vayan completando a medida que van avanzando el cuadro. Perfilar un poco los contornos, que por mucho que uno quiera no quedan tan terminados. Ya eso es un toque final que nos interesa, por ejemplo, incluso poner más vegetación si nos interesa, esas manchas que habíamos puesto al principio. Y oscurecer los contornos siempre es interesante para que destaque más la cabeza. Y quitarle los excesos de blanco que haya por alguna zona. Siempre estos detalles finales hay que incluirlos para que nos vaya quedando muchísimo mejor la terminación del dibujo. Bueno, pues ya tenemos más o menos ya desarrollado todo lo que es el logo. Ahora vamos a utilizar un lápiz que no lo hemos utilizado en todos estos ejercicios, pero este lápiz es un poco para marcar, poner lobo de reño, porque la idea mía es que cada uno de los animales y de las flores y de algunas cosas que vamos a hacer diferentes, añadirles un poco lo que son el significado. Si podemos tener una colección en casa muy bonita sobre diferentes motivos de reño y marcarlos en la parte de abajo. Entonces, con un lápiz, si quieren lo prueban en otro folio para que tengan diferentes formas y ya con eso podemos terminar nuestro logo. Pues ya podemos aquí con el lápiz, vamos marcando un poco nuestra colección que vamos a hacer con diferentes animales y plantas y marcamos aquí con nuestra letra y dándole un poquito de gracia en las terminaciones para que nos quede rematado ya nuestro dibujo.
Bueno, pues ya hemos terminado nuestro logo de Reño. Espero que este ejercicio les haya gustado. Es un poquito complicado, se pueden hacer de varias veces, aunque vean el vídeo enteramente igual. Si se dan cuenta, son vídeos grandes los que estamos haciendo últimamente. ¿Pero por qué? Porque también podemos pararlo, podemos retomarlo, descansar un poco, volver a hacerlo. Entonces, no es hacerlo todo de un solo tirón, porque a veces es un poquito complicado. Esos ejercicios se van aumentando en dificultad. De todas formas, si tienen algún tipo de dudas, yo les aconsejo, por ejemplo, que hagan un vídeo como el de Roque de la Bonanza, que también marca ese tipo de las pinceladas. Para practicar pinceladas está muy bien. El primero de todos, que es el de la Sabina, también es muy interesante para practicar la pincelada. Entonces hay diferentes vídeos que un poco te van marcando para marcar las pinceladas. Yo sé que a lo mejor este vídeo es muy atractivo y la gente directamente quiere hacer este, pero mi consejo es que vayan haciéndolo gradualmente. Bueno, pues nada, pues yo me despido y esperándoles que, bueno, recuerden que siempre los vídeos suelen salir los martes y los jueves. Y bueno, pues la próxima semana o esta semana, no sé cuándo están viendo este vídeo, pues estén pendientes que siempre esos vídeos salen los martes y los jueves. Pues nada, un saludo, que estos días estar en casa sean más bien positivos más que negativos y que intentar tener optimismo, que es lo que todos perseguimos con este tipo de iniciativas. Pues por el Ayuntamiento de Valverde, que ha acogido bien esta iniciativa para poderla hacer, y espero pues podernos ver pronto en los centros culturales dando clases con los cursos municipales como ha hecho siempre, ¿no? Bueno, pues un saludo y fuerza.